Hola a todos. Para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto en .NET Core, donde previamente habíamos construido las acciones de visualizar y crear proyectos a través de Entity Framework. A continuación vamos a crear la acción de modificar, ¿correcto? Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una vista llamada editar. Entonces vamos a poner aquí edit. ¿Listo? Y paralelo vamos a ir creando nuestro building model para construir también un formulario fuertemente tipado a partir de un modelo de datos. Entonces esperamos un momento que termine de cargar nuestra vista, correcto. Nos vamos a dirigir hacia la capa lógica, hacia los modelos building model. Vamos a ver los proyectos o los building model de projects. Esto voy a ponerlo aquí en paralelo. Y ya teníamos creado algo previamente para crear la acción de crear. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la acción de editar. Y esto las propiedades son las mismas. Voy a copiarlas y reemplazarlas aquí para que se implemente pues también estos data annotations que ya teníamos creados. Entonces lo que estoy haciendo pues es reutilizarlo, no volver a escribirlos. Listo. Y en la vista de editar vamos a tomar pues gran parte de este formulario que vemos acá. En realidad vamos a copiar y pegar este formulario. ¿Listo? Aquí reemplazando el de editar. ¿Listo? Porque el formulario es muy parecido, ya lo vamos a visualizar. Aquí simplemente cambiamos a editar. Aquí ponemos editar. Y aquí no vamos a enviar hacia create, sino hacia editar. ¿Listo? Vamos a enviar exactamente los mismos datos. Aquí diría es editar. ¿Listo? Exactamente los mismos datos y que luego de que edite, pues vaya a visualizar la información o se pueda devolver, como vemos aquí con este link que nos retorna al index. Pero necesitamos una propiedad adicional que es ¿cuál? El ID, porque aquí sabemos cuál es el título, cuáles son los detalles, cuáles son las fechas de completados, pero no sabemos cuál es el ID del registro que vamos a modificar. Entonces acá vamos a utilizar un helper que se llama @html.hidden_for. El hidden for lo que hace es plasmar en HTML el valor de un atributo, una propiedad, solamente que lo va a dejar oculto. ¿Listo? Entonces le decimos aquí que vamos a utilizar de model una propiedad que se llama como ID, pero no es de projects create, sino de projects edit binding model. ¿Listo? Ya cambiamos aquí de binding model, ya no es crear, sino que es editar. Entonces aquí vemos que tenemos el ID, ¿listo? Entonces ahí está el ID. Para saber de cuál registro es que vamos a editar la información, ¿correcto? Listo. Vamos a ir aquí un momento al controller, lo voy a poner aquí en paralelo. Y vamos primero a crear la acción que nos va a cargar la vista. Entonces voy a crear una acción result llamado edit. No recibe parámetros, es de tipo get y me va a retornar la vista que tiene exactamente el mismo nombre de la acción. Edit, edit. ¿Listo? Entonces, esta de aquí la vamos a utilizar para editar. Pero aquí sí vamos a recibir un parámetro que va a ser un entero ID. ¿Listo? Y lo definimos así. Porque puede venir nulo, entonces entero ID. Listo. Vamos a ir un momento al index de proyectos. ¿Listo? Vamos a agregar aquí una columna que va a ir vacía. ¿Listo? Y en esa columna de más, por cada registro, vamos a agregar este helper. Esto es dinámico, entonces se va a repetir, se va a crear por cada registro, que va a ser un action link. ¿Listo? Entonces podemos copiar este que ya teníamos por acá. ¿Listo? Lo vamos a poner aquí. Listo. Le vamos a decir entonces que aquí va a haber un link con apariencia de botón
Vamos a agregar otra propiedad que es btn sm para que sea un botón small. Y le decimos que en este parámetro, listo, ya no va a decir create, sino que va a decir edit. Nos va a redirigir hacia la acción de editar, que es esta acción que estamos viendo acá, ¿cierto? Y que vamos a enviar el ID. Entonces aquí donde estamos viendo este parámetro null, le decimos new y aquí definimos los parámetros que queremos enviar. Recordemos que lo que se llame a través de un action link es una acción siempre de tipo get. Entonces la información que yo esté pasando acá a esta acción editar va a ser a través de URL. Entonces lo que yo defino aquí se va a enviar por URL, ¿listo? Entonces le digo que aquí yo defino los nombres de los parámetros que voy a enviar por URL y le digo que aquí voy a enviar el item.id. Yo puedo enviar más acá y puedo decirle que adicional a esto voy a enviar un nombre, que puedo enviar un código, entonces lo puedo definir acá y todos esos parámetros se van a enviar por URL. Pero en este caso solamente voy a enviar uno que es el que me interesa, el ID. ¿Listo? Entonces ya tengo el editar a la acción de editar y le estoy enviando por URL a través del método get un valor que se llama como ID. Debe ser exactamente el mismo nombre que está acá. ¿Listo? Para poder que él lo reconozca. Listo. Ya estando acá, entonces vamos a reutilizar parte de... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí lógica.bl.projects projects igual a new listbl projects var project igual a projects. Vamos a obtener teníamos un método por acá que se llamaba getProjects que recibía unos parámetros. Entonces recordemos que él recibía unos parámetros que eran ¿cuáles? ID, organización y usuario. Para este caso, en el que acá ya estamos visualizando los proyectos que son o del usuario invitado o de la organización, o sea, ya lo que estamos viendo aquí ya está filtrado, ¿listo? Entonces, solamente vamos a enviar el ID. ¿Cuál ID? El que acabaron de seleccionar. Entonces, recordemos, opa, por cada registro va a haber un link con el ID de cada proyecto, ¿listo? Y dependiendo del botón que yo presione, entonces me va a redirigir hacia la acción del edit y lo que va a cambiar es el ID dependiendo de qué fila haya presionado yo. Entonces es el ID de cada proyecto. Entonces aquí le digo ID, ¿listo? El segundo parámetro que es un entero, pero dice que es tenant ID, lo voy a enviar nulo porque pues, ya le estoy enviando el ID, ¿listo? Entonces tengo que enviarlo porque recordemos cuando es un entero y aún así esté con el signo de pregunta, debo decirle null. Y con los strings, que es este que vemos acá, el string si puede, lo dejo de enviar y él automáticamente sabe que le asigna qué valor, nulo. ¿Listo? Entonces lo puedo dejar así. Listo. Entonces dice que la vista de editar, que es hacia la que vamos a retornar, espera un modelo que es Projects Edit Binding Model. ¿Listo? Pero lo espera con ¿qué? Con datos. Entonces los datos que están en esta fila que estamos viendo aquí deben aparecer ¿en dónde? En este Projects Edit Binding Model. Entonces, a diferencia del de Create, que en el de Create retornábamos la vista y el modelo estaba vacío, y él lo pintaba, pues acá le vamos a retornar el modelo pero con datos. ¿Con cuáles datos? Con los que acabo de consultar dependiendo del ID, para poder que los pueda ver acá, ¿correcto? En esto de acá. Este editor for y label for no solamente me sirve para mostrar los datos de un modelo, que es el nombre, las validaciones y demás, sino que el editor for, si yo le retorno un modelo con valores, pues él lo va a poner aquí en este campo de texto. Entonces acá le debo decir que tenemos var, digámosle aquí result. ¿Listo? Aquí le vamos a poner var project, hagámoslo así, project. ¿Listo?
y aquí le decimos Project Binding Model, ¿listo? Para que lo diferenciemos. Entonces aquí le decimos que vamos a retornar un nuevo modelo del Binding Model llamado Projects Edit, que es lo que le está esperando en la vista, ¿listo? Y se lo voy a enviar entonces aquí con las propiedades ID, entonces project.id. Ok, aquí me falta decirle que es solamente uno, entonces esto que nos retorna una lista, pero como la estamos filtrando por ID y el resultado va a ser solamente uno el que me interesa, entonces pongo aquí .first or default. Ahora sí, project ID, detalles, tenemos por aquí, entonces project.details, tenemos el título, entonces project.título, y la fecha de completado project.expected completion, listo. Y este Project Binding Model se lo voy a devolver a la vista. ¿Listo? Es un solo modelo. ¿Es de qué tipo? Edit Binding Model, que es exactamente el que le está esperando acá. ¿Listo? Entonces de esta manera le estoy diciendo, desde el index presioné un botón de alguna de las filas de un proyecto, me envió el ID, recupero la información, se la devuelvo en el formato que él la espera, que es el Binding Model. ¿Listo? Carga el binding model acá con las propiedades que le estoy enviando y queda listo para que cuando él presione otra vez sobre el botón de editar, entonces envíe la información con el mismo binding model que tenemos acá. ¿Listo? Porque esto no es un view model si está yendo del controlador a la vista. Porque lo que estamos haciendo aquí es enviándole la información, pero para que él no la reenvíe, mejor dicho. O sea, le envió la información, pero para que después de esa acción él la vuelva a reenviar. A diferencia del index, que si utiliza un view model, ¿por qué? Porque la información que está visualizando aquí se visualiza y no hace nada más. ¿Listo? Pero acá le envió la información para que él me la reenvíe después, pero modificada. Entonces, ya tenemos por acá el ID, el edit, listo. Vamos a crear entonces otra acción. Aquí es private. Y action result. Listo, y vamos a decirle edit porque es la que le pusimos acá. Listo. Pero la diferencia con esta acción pues es que es de tipo post, porque estoy enviándole datos. Aquí es cuando ya haya presionado sobre el botón de editar y vaya a enviar la información modificada. Y aquí espero como parámetro de lógica .models.bindingModel.edit binding model. ¿Listo? Entonces aquí le pongo el nombre, model. ¿Listo? Y acá hacemos primero siempre la validación. Si model state.isValid, si es válido, entonces procedo a modificar. Si no es válido, entonces retorno a la misma vista de editar, pero con el modelo y los requiere activados. ¿Listo? Ahora sí, vengo acá. Entonces, aquí están los datos modificados. ¿Listo? Ya vamos a proceder. Vamos a ir a la parte lógica, BL Projects, y vamos a crear uno muy parecido al de Create Projects, pero lo voy a copiar aquí, listo, copié y pegué, solamente que este se va a llamar Update Projects, y van a cambiar algunos parámetros, listo, ya no voy a enviar la organización porque pues eso no va a cambiar. De primero voy a recibir un parámetro que es un entero ID para saber cuál es el registro que voy a modificar. Y aquí están las propiedades que son las que se pueden modificar, título, detalles y fecha de completado. ¿Qué va a cambiar acá? Entonces pues ya no va a ser esto. Listo. Primero que todo, para realizar una modificación, él me dice, antes de hacer la modificación usted me debe indicar cuál es el, el modelo de datos del que se va a hacer la modificación. O sea, cuál es el objeto. Entonces yo debo decirle aquí, var project es igual, listo,
Entonces vamos a reutilizar parte de lo que ya teníamos en la parte de arriba. Bueno, este no, deberíamos hacerlo aquí directamente. Vamos a hacerlo var project igual. Entonces aquí le decimos from. Vamos a hacerlo de la manera corta del enqueue. Del contexto de proyectos vamos a llamar la entidad projects, donde x.id sea igual al ID que le estamos enviando. Y le ponemos aquí punto first or default. Entonces aplicamos el where y el first or default. Listo, esta es la consulta rápida. Recuerden que esto lo podemos hacer con el, si lo quisiéramos hacer de la otra manera sería projects in context.projects where projects, que es el nombre que le dimos aquí, punto id sea igual id, y aquí le pondríamos select projects, y todo esto lo pondríamos aquí punto first or default. Listo, es lo mismo bajarlo aquí, solamente pues que si ustedes ven pues las líneas se reducen a un where, a un first or default y ya. Entonces pues vamos a hacerlo del modo rápido. Listo, y nos dice bueno, aquí ya está el proyecto del Entity Framework. Entonces ponemos aquí que este proyecto es el que viene de Entity Framework. Entonces le decimos del proyecto de Entity Framework voy a modificar qué propiedades. Que puedo modificar el título por el parámetro que estamos enviándole por acá. Que del proyecto de Entity Framework puedo modificar también los detalles. Entonces vamos a modificar los detalles. Que puedo modificar la fecha de completado. Entonces vamos a modificarla por acá. Expected completion date. Y que puedo modificar la fecha de modificación. Entonces le digo la fecha de modificación es igual a datetime.now. Listo. Entonces noten que aquí modifiqué propiedad por propiedad del modelo de datos, pero ¿de quién? Del Entity Framework. Y estamos hablando de que él nos devuelve el DAL de projects. ¿Listo? Listo, he modificado las propiedades, pero solamente de este objeto en memoria, o sea, acá. ¿Listo? No he reflejado todavía nada en la base de datos, pero cuando él llegue a esta línea de aquí, él va a detectar que hice modificaciones en un objeto, pero ¿de quién? Del Entity Framework. Entonces, cuando él diga Save Change, esto que está aquí se va a traducir a un update, o sea, él ha detectado cambios en la tabla de proyectos, ¿correcto? Aquí sería otro salto. Listo. Donde entonces empezaría a modificar aquí set título sea igual al campo que yo le modifiqué, detalle sea igual al campo que también le modifiqué, fecha de completado también, el tenant no cambia, esto no lo estamos modificando, listo. Le enviamos también la fecha de modificación, entonces fecha de modificación igual a tal cosa. Como le estamos diciendo aquí que es sobre un proyecto específico que está filtrado por ID, o sea, él sabe cuál es el objeto que va a modificar, listo. Como sabe cuál es el objeto que va a modificar, entonces automáticamente pues, se va a encargar de aplicar los cambios. Entonces aquí esto se cambiaría por un where donde el ID sea igual al ID que estábamos especificando acá. ¿Listo? Que puede ser X. Aplica los cambios, los guarda en base de datos. ¿Listo? Ya hemos hecho la modificación, entonces voy a comentarlo por aquí. Update project. ¿Listo? Ahora vamos entonces a vincular esto con la acción que tenemos acá. Entonces vamos a decirle lógica.bl.projects igual a new lógica bl projects y le decimos que de projects vamos a llamar un método que se llama update projects, que
recibe qué parámetros, entonces recibe el ID, entonces model.id, listo, de acuerdo al orden. Entonces para eso necesitábamos definir en el binding model de editar el ID, para saber cuál es el que vamos a modificar. Después sigue el título, sigue detalles y por último la fecha de completado. Listo, entonces aquí ya hizo la modificación y le decimos que tan pronto como haga la modificación, entonces me retorne al redirect to action del index. ¿Listo? ¿Por qué hacemos esto? Porque pues la idea es mostrar los cambios inmediatamente se hacen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la modificación y quiero mostrar la información, pues sería repetir la consulta acá. Si hago la creación, sería repetir la consulta aquí. Pero pues si la consulta ya la tenemos construida en la acción del index y es la que ya tiene el formulario con la consulta plasmada, pues tan pronto creo, tan pronto modifique, lo envío hacia allá. ¿Listo? Listo, vamos a compilar. Vamos a poner un punto de interrupción acá en la acción de editar, un punto de interrupción acá en la acción de editar, pero que recibe el ID, y acá en el contexto de datos donde hacemos la modificación. Voy a ejecutar el proyecto. Listo, el proyecto ya ejecutó. Aquí pues vemos que pues, tengo sesión iniciada con mi usuario. Vamos a darle aquí en Projects. Tenemos aquí un proyecto, voy a dar aquí editar. Vemos que ya ha pintado aquí un botón. Y si vemos las propiedades de este botón, que debería estar por aquí. Aquí. Ya me hacemos listo. Aquí en el de editar, dice que él ha creado un enlace que dice que me va a enviar hacia Projects Edit con el ID 1, que es el que corresponde a este proyecto. Por cada proyecto que yo tenga, por cada fila, pues el edit va a ser el mismo botón, pero el ID va a cambiar, ¿listo? Entonces voy a presionar aquí editar. Él se debe activar acá el punto de interrupción. Voy a dar F10. Revisemos que ID ha llegado 1, bien. Hizo la consulta, entonces aquí tenemos que seleccionar el proyecto que le indiqué, que fue el 1. ¿Listo? Eh, Le va a setear las propiedades al binding model. ¿Listo? Lo va a enviar. Entonces cuando él cargue acá la de editar, pues va a cargar el formulario con todos los campos y los valores que le dije que tenía el binding model. En este caso recordemos que a diferencia del de create, el binding model no está en blanco, sino que pues le envié unos valores que son específicamente del registro que seleccioné. Entonces vamos a enviar por aquí Project Management 8. ¿Listo? Bueno, dejemos este así. Digámosle Details Project Management. Dejémoslo acá. Listo. Editados. Voy a darle editar y se debe activar entonces la otra acción, no esta de acá. Entonces revisemos un momento porque esta acción no debió haberse ejecutado, sino que debió haberse activado es esta de acá. Entonces revisemos rápidamente. Dice que acá tenemos el Edit Binding Model. Estamos aquí en editar, correcto. Por acá no tenemos nada diferente, ¿no? Que nos va a llevar a Projects, Edit, método Post. Aquí está bien. Que acá tenemos el HTTP Post, el editar sin problema. Listo, en un momento a continuar. Y estamos todavía acá, ok. Y sigue llegando a esta acción, pero no debería llegar a esta, sino a esta acción de acá. Revisemos aquí un momento si de pronto se está haciendo. No, listo. Entonces revisemos un momento el formulario que él está construyendo acá. Aquí está el Front Action, Projects Edit. Si está bien. Formulario de Projects.
Digo controlador de projects, acción editar, método post. Sí, sin problema. Correcto, o sea, por este lado no tenemos problema, pero no está llegando a la acción que debería hacer. Listo, como vemos, se sigue ejecutando esta acción de editar y se debe a un pequeño error de sintaxis en el que tenemos este método privado. Por lo tanto, pues esta acción nunca la iba a encontrar porque es privada del controlador, así que por más que estuviéramos diciendo acá editar, no la iba a poder encontrar y siempre nos redireccionaba la que por defecto encontraba, que era la de el get. Entonces voy a ejecutarlo nuevamente. Vamos a dar acá en projects, editar, vemos que listo, llega al del get, bien, carga aquí los datos, entonces por aquí tenemos el edit, editar y vemos que ahora sí llegó al que era, listo, porque ya está público, bien. Entonces vamos aquí al modelo, aquí están los datos, el que acabamos de modificar, valida, el modelo es válido, sí, entonces va a ir a modificar proyectos, listo, llego acá. Entonces lo primero que hace es obtener cuál es el objeto del Entity Framework que va a modificar que coincida con el ID 1. Entonces aquí tenemos nuestro proyecto, ¿listo? Sin modificaciones todavía, porque apenas lo consultamos directamente el Entity Framework. Aquí hacemos las modificaciones. En este caso modificamos fue los detalles. Vemos que aquí está la nueva propiedad, nuevo valor. Hasta el momento, si hacemos un select a la tabla de proyectos, ese campo todavía no debe estar modificado porque lo hicimos a nivel de objeto, acá. Pero todavía no ha aplicado los cambios. Cuando él haga el save change, pues se encargó de hacer un update de acuerdo al campo que detectó cambios y vemos que aquí está solamente modificado el campo de detalles la fecha de modificación que fue la que le agregamos acá. Entonces, la ventaja que tenemos también al utilizar este ORM del Entity Framework es que no tiene que aquí cuatro propiedades, pero solamente hice un verdadero cambio en cuáles, en detalles y en fecha de modificación. Entonces este update que ustedes están viendo acá, que están viendo aquí, este update en realidad él lo reduce, no manda ni título ni fecha de completado. ¿Por qué? Porque en estas dos propiedades tanto título como fecha de completado no ha detectado cambios. Entonces este update es mucho más dinámico de lo que parece y solamente aplica los cambios a los campos que él detecta que verdaderamente el usuario modificó su valor. Entonces, en lugar de yo tener un update muy extenso con n campos, porque debo enviarlos todos precisamente porque no sé cuál fue el que modificó el usuario, y me es más trabajo empezar yo a comparar para saber cuál campo fue, que es lo que haría normalmente en un procedimiento de almacenado, enviar todo el update y modificar todas las propiedades. Pues acá él detecta cuáles fueron las propiedades específicas y solamente esas es las que se encarga de insertar o de agregar en el query del update. Entonces vemos que, bueno, acá terminó la ejecución. Eh, si termina bien, me redirecciona hacia el index para efectuar directamente la consulta y aquí tenemos el proyecto editado. Y esto que yo lo puedo editar cuantas veces quiera. Listo. Entonces voy a quitar por aquí los puntos de interrupción para que continúe esa ejecución normal. Continuar. Listo.
Entonces, recordemos cómo está creado precisamente con un formulario fuertemente tipado. En el caso de que el usuario pues modifique alguna de las propiedades y la deje vacía, entonces pues va a pasar esto. Él sigue implementando las validaciones, eh, trayendo las propiedades directamente del modelo, lo que tengamos definido o en el display name o en el data annotations. ¿Listo? Entonces por aquí ya tenemos dos acciones creadas, o bueno, de hecho tres. La primera que es la consulta, ¿correcto? La parte de la creación, la parte de la edición, ¿listo? Que si vemos sigue siendo totalmente responsive. Vamos a buscar por acá editar, ¿listo? Y aquí tenemos pues de igual manera el usuario, quién está ahí, el logout, las opciones que las tenemos por acá y el de editar. Entonces aquí seguimos viendo que, ok, le he dado a editar, pero no envía datos en sí. Eh, sí, totalmente responsive, aquí con las mismas propiedades, detectando cuál es el campo que me está haciendo falta de acuerdo al requerido, correcto. Y pues viendo aquí la información como la tenemos actualmente. ¿Listo? En el próximo video vamos a trabajar las acciones de visualización o ver detalles y la última acción que sería la de eliminar para completar nuestro CRUD de proyectos. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor, generarla en la descripción para responderla lo más pronto posible. Y hasta una próxima ocasión.